Muy buenos días tengan todos ustedes. Viernes 9 de mayo de 2025, prácticamente a escasas horas de celebrar el festejado y bien conmemorativo 10 de mayo tradicional para efectos México y muchas otras latitudes, y que de alguna suerte ahora, cayendo en sábado, pues muchas mamás se quejaron. ¿Cómo es posible que no me van a dar el día si de por sí siempre me dan el sábado? Otras dicen, no, a mí me quedo de maravilla porque muchas veces mis hijos están trabajando justo ese día o no pueden venir o que si el tráfico y que si quién sabe cuánto. Total, que habrá mamás que les convenga, mamás que les perjudica, pero que pues a final de cuentas aquí estamos. En esta ocasión nos reúne un tema que de alguna suerte me he percatado que nosotros los contadores, y no me van a dejar mentir, estamos más que bien preparados y mucho más que perfectamente actualizados, siempre bajo la consigna de que ya cambió una cosa. Eso sí, ya salió publicado en el día del portal del SAT, o que si ya se descargó que en el diario oficial, qué sé yo. Pero de alguna suerte, a escasas horas, continuaremos actualizados. Pero hay un problema. Un problema que me he percatado a lo largo ya prácticamente de 32, 33 años que me acompañan aquí en materia de capacitación fiscal, que es, oye Vic, ¿y no habría posibilidad de que todo esto que lo platicas, lo platiques también con mi jefe? Ach, ¿por qué? No entendí. Sí, es que yo ya le entendí, pero por lo que veo, mi jefe es el que no le entiende. Yo ya sé perfectamente lo que tenemos que hacer y que sí hay que hacer manuales y que sí hay que descargar esto y que sí hay que pagar correctamente los impuestos y que sí hay una ley antilavado y que sí, y que sí, y que sí. Aquí puedo estar 10 horas mencionando el que si no lo tengo que hacer, claro que lo tengo que hacer. Se llama compliance, se llama deber ser, se llama normatividad, como le quieras llamar. Y aquí estamos. Pero el problema está en que pues, mi jefe no quiere. Ya le dije que tiene que pagar los 150,000 pesos de IVA, pero pues dice que no. No, eso no lo pagues. Y entonces eso conlleva el hecho de que muchas veces el empresario no se da cuenta que su empresa está muriendo, o que su empresa nació mal, o que su empresa tiende a desaparecer. Oye, es que llevamos 30 años así, sí, pero ya la modernización tecnológica y muchos otros factores nos han alcanzado y ya no te va a permitir, con esa tendencia que llevas durante los últimos 30 años trabajando de esa forma o mal trabajando de esa forma, ya no te va a permitir. Este curso ha sido diseñado para muchas horas, no es nada más de hoy en la mañana y nos vemos el lunes. Es un curso que así, de manera muy light, pudiera ser resumido en el orden de 10 horas. ¿Y por qué en el orden de un resumen de 10 horas? No, hombre, ¿qué digo 10 horas? 10 sesiones de las mañanas con nosotros aquí en CADEFI. Oye, es muchísimo, 50 horas. Me quedo corto. Una maestría en alta dirección de empresas, ¿cuánto te quita? ¿Año y medio? ¿2 años? 2 años y medio, dependiendo si te reúnes 2 o 3 veces a la semana. También son muchísimas horas de todo lo que debe saber, conocer, aplicar ese emprendedor o ese empresario que ya tiene su empresa, pero que de pronto dice, no estoy a gusto y siento como que me falta algo. Te faltan muchas cosas, mi querido empresario. Son en el orden de 10 sesiones que estaremos dando, impartiendo a lo largo de mayo, tal vez junio, porque no nos va a dar la vida, pero con un afán meramente preparatorio para lo que es precisamente el joven emprendedor. Oye, es que yo traigo unos startup de por medio y ya está por arrancar, ya tengo todo. Ah, sí, ¿qué tienes? Ya tengo prácticamente el producto terminado, ya tengo el a quién va diseñado, para qué va a ser, qué mercado voy a atacar. O sea, conoce de su producto, pero no conoce de su negocio. Por eso, este título del ABC para empresarios, para emprendedores, para startup, y es un curso
en donde si tú, que ya nos acompañas asiduamente aquí en Cadefi, te invito a que le invites un cafecito, a su vez, valga la redundancia, que yo te invito a que tú le invites un cafecito al dueño del negocio o a ese emprendedor que dice, oye, fíjate que estoy por lanzar un producto, un servicio, pero quiero que me acompañes desde cero en la implementación de todo lo que tiene que haber en ese andamiaje de la parte administrativa, contable, fiscal, legal y otras normatividades que por ahí debo estar considerando, como el mismo prevención antilavado de dinero y cuestiones así que ya mencionábamos. Todo eso contempla este módulo, este curso, estas 10 sesiones. No es realmente un curso técnico. Entonces me vas a decir, no, espérame, entonces ya me equivoqué, perdón, ya, te veo en otra ocasión, mi querido Víctor, bye. No le apagues, no te prendas, porque ahora necesito que tú comprendas el por qué debes tú de conocer muchos aspectos y el cómo debes transmitirle a ese, el dueño, a ese, el amo y señor de la organización, a ese socio fundador, que muchas veces, insisto, desde un principio, que no le ha caído el 20 del mundo del deber ser, para que empiece a comprender las razones y justificaciones por las cuales debería estar tomando este curso. Muchas veces yo he propuesto a ustedes, los contadores que nos acompañan, oye, habla de verdad con tu jefe, habla con el socio fundador, habla con los 3, 4, 10 fundadores. De verdad que sí te van a entender. Y me dicen, no hay forma. Lo he manifestado varias veces. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, oye, ya les dije que tienen que hacer, no sé, el cumplimiento para efectos de la NIF D3, D4, impuestos diferidos y todo lo que contempla el hecho de tener reservas para efectos de liquidaciones finiquitos a nuestro personal o planes de retiro inclusive si es que la empresa estuviese dispuesta a adoptar. Ok, suena bien. Yo le digo, ya implementalo. Pero así me dice, ok, suena bien. ¿Quieres? Habla tú con él. Yo ya le dije que no. Y me dice que no, más bien. Yo ya le dije y me responde que no. Que eso es una pérdida de tiempo, que eso es un invento de los contadores, que eso que como para qué, que en qué se va a beneficiar. Hijos, es que sí se tiene un buen beneficio. Ya cuando de pronto conoces la situación de la empresa, acabando de hace cuestión de 2 semanas, entregamos precisamente un estudio para efectos de los cálculos actuariales en este tipo de reservas, para liquidaciones y demás al personal. Y de pronto dices, oye, pues no son muchos trabajadores, son cuando mucho 80 trabajadores. Debe venir una reserva en el orden de qué te gusta, no sé, 300, 500, 600, 800 mil pesos. Anda tú, 5 o 6 millones de pesos, nada más para el primer ejercicio. Los dueños con una cara de verdad, ¿y de dónde voy a sacar los 5 millones de pesos? No, es que no los vas a pagar. Es que simplemente es para que te espantes, para que tú como dueño tengas en mente, ahí en tu chip, aunque sea muy abandonado, que al día de hoy, haya sido como haya sido, ya debes en el orden de 5 o 6 millones de pesos. Tarde o temprano los vas a pagar. A lo mejor próximamente, porque unos te van a renunciar y ya tienen determinado número de años en la organización y les tienes que indemnizar. Y eso no te has dado cuenta, eso nadie te lo ha dicho. No, sí, el contador ya me lo ha mencionado. Sí, pero nada más te dice que hay que implementar una NIF y que hay que hacer un cálculo actuarial. Pero es que salen muy caros los cálculos actuariales. Salían antes, sí, de verdad eran muy caros, porque eran realmente muy pocos los actuarios que se dedicaban a esto. Hoy yo te diría, no, hombre, el mercado es tan amplio, tan competido, que de verdad este tipo de estudios ya sale mucho más barato. Y además, los actuarios ya tienen sus sistemas perfectamente a modo, como para decir, oye, yo no voy a estar
en el orden de 5 o 6 semanas haciendo cálculos casi con una calculadora en la mano. No, hombre, ya lo tengo automatizado. Nada más dame los nombres, apellidos, dame su RFC, dame su fecha de ingreso a la organización, dame las prestaciones que tú tienes contempladas y te lo estoy calculando. ¿Cuántos trabajadores son? 100. Te lo doy en una mañana, hombre. Ah, no, bueno, obviamente, pues me tienes que cobrar poquito. Pues sí, claro, si el sistema ya está automatizado. A eso me refiero. Lo mismo que en estudio de precios de transferencia. Que antes, nada más los Washam y Washam hacían estudios de precios de transferencia y tendrían acceso a las bases de datos que costaban en el orden de chorrocientos miles de pesos. Y ahora ya no. Ahora ya el mercado está más pulverizado. O nos compartimos bases de datos entre varias firmas y eso hace que el costo del estudio de precios de transferencia salga mucho más económico. Pero eso no lo sabe tampoco el empresario. Y así como eso puedo estar toda la mañana. Para eso está diseñado, para que nos acompañen los dueños de su negocio. O tal vez me dices, oye, tengo un primo que como es necio. A fuerzas dice que él ya se va a independizar, que va a poner un negocio, que ya tiene un carrito, que lo va a poner a trabajar en un Uber. ¿Sabes todo lo que debe de saber por el hecho de montar un Uber? Si nada más pone uno y él lo maneja, bueno, pues entonces ya no es una empresa, ya no es un empresario. Es una persona que se está encontrando su forma de generar ingresos y que se llama, pues es su trabajo, con que sepa manejar y las reglas de tránsito y en su caso las reglas de Uber o de Didi o de quien sea, pues ya la hizo. No, yo me refiero a un empresario que dice, yo voy a empezar con un carrito, pero en cuanto junte el capital, ¿cómo lo vas a juntar? No sé, pero en cuanto lo junte, se llama recaudación de fondos para echar a andar un negocio, un startup. Pero no pienses en un carro, piensa en 5 al menos, así que valga la pena. 10. No, a ver, ¿de dónde voy a sacar para 10 carros? Es que hay formas. Nada más que el empresariado no lo sabe. Está pensando en cómo se va a entretener todos los días porque en su casa no lo quieren y prefiere salirse a manejar, le encanta, aunque el tráfico y el calor y las inclemencias y la ciudad y los baches, no me importa, prefiero esto que estar en mi casa. ¿Está bien? Pues cada quien. Pero no es empresario. Aquí me refiero al verdadero empresario que dice, quiero montar una empresa. Así me cueste lo que me cueste. El problema es que no tenemos el ABC de cómo echar a andar un negocio, una empresa. O tal vez ya es un señor que tiene 3 años con su empresa y sigue mordiéndose las uñas porque no sabe cómo captar un fondo para echar a andar una segunda sucursal, o qué lineamientos debe de cumplir, o cuál es el estándar básico como para decir, oye, ya me puedo presumir como una institución de tal o tal magnitud, de tal giro, de tal industria. ¿A qué cámaras me debo de agremiar como para pretender empezar a formarme como empresario? ¿Qué cursos debo de tomar? ¿Qué entorno macroeconómico me pudiera llegar a afectar a mí? El otro día, precisamente dando una plática similar a esta con jóvenes empresarios, yo les preguntaba, oye, ¿tú consideras que el efecto Trump con lo de los aranceles te puede afectar en tu negocio? No, la verdad es que lo he estado pensando y a mí no tiene por qué afectarme. Oh, qué bueno. Oye, ¿y a qué te dedicas? Voy a inventar. No, pues me dedico a una parte hacemos camisetas y otra parte hacemos, no sé, pancartas. Ah, qué bien. ¿Y no te va a afectar? No. Oye, ¿el dólar tan barato te tiene por qué afectar? Pues la verdad es que yo manejo todo en pesos, no tiene por qué afectarme. Ok. Ya van 2, ¿no? Oye, ¿y tú crees que aparte como por ejemplo el barril del petróleo te puede afectar en tu negocio? No, pues la verdad es que pues, no, mis máquinas no usan ni diésel, ni gasolina, ni nada. Es corriente eléctrica. Ok. Pues nada le afecta. Cuando desde mi óptica, claro que nos puede afectar y de manera sustancial. Y es de llamar la atención que un empresario, un joven empresario,
Nunca recibimos, bueno, no, me choca ser tan fatalista y generalizar. Casi siempre nos preparan para la vida, pero no para el negocio. Y cuando digo para la vida, podría decir, bueno, tampoco nos preparamos para la vida en pareja. Bueno, no, tampoco nos preparamos ni nos preparan para ser padres de familia. Bueno, tampoco nos preparan para el manejo de nuestros dinero y las finanzas personales. Bueno, también, bueno, no nos preparan para nada. Y entonces llega un punto en donde se torna bastante vulnerable porque no estamos preparados para muchas cosas. Hombre, pues yo soy contador, claro que estoy preparado. Sí, cargo abono. Sí, acumulables y deducibles. Sí, pérdidas fiscales. Sí, cufines y dividendos. Sí, pero no estoy hablando de la vida, estoy hablando de tu chamba, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero hay un problema, eso no es la vida, eso es tu chamba. Y para el empresario, todo eso que presumiría como su chamba es su vida. Y entonces tiene que estar preparado en todos los sentidos. Tal vez el contador, si me dice, no, efectivamente a nosotros no nos preocupa, ni nos atañe, ni nos afecta el tipo de cambio, está bien, te la creo. Bueno, no al 100, porque puedo escarbarle y encontrarte que a todos nos va a afectar el tipo de cambio. Pero de alguna suerte tenemos que ser capaces de conocer este ABC. Por eso es que te invito a que reflexiones desde un principio. Vayámonos desde un temario para ver cómo es que está esta afectación. Yo no estoy involucrando, lamentablemente, la gran totalidad de los temas que pudieran afectar a un negocio. Me darían, en lugar de 10 sesiones, 20 y sigo sin terminar. Por eso es que la maestría en negocios, en alta dirección, es de más de 2 años. Por eso es que son tantos los temas. Pero observemos, podemos dar inicio con este material que nada más he tenido oportunidad de enviar esta parte 1. ¿Cuántas partes del material van a generarse en total? No lo sé, porque voy a depender de ti como participante para pretender y esperarme para escarbar hacia dónde me estás llevando. Por ejemplo, también en una charla de estas que me pidieron un pool de familias, de estas las grandes familias en México, de estas ya sabes, de los grandes apellidos, en donde de pronto me dicen, oye, tenemos un problema, estamos ya estafetando, entregando nuestro patrimonio en calidad del gran empresariado que tenemos, lo estamos ya estafetando, entregando a nuestra segunda generación, a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Ok? Y luego los vemos muy verdes. No obstante, unos ya tienen 30 y tantos años, la verdad es que pues estas nuevas generaciones no tienen un compromiso tan grande y de pronto yo les digo, oye, pero es que para que tú te puedas involucrar en el negocio, tienes que ser el primero en llegar. Y si la fábrica abre a las 7 de la mañana, tú tienes que estar un poquito antes, por ahí del cuarto para las 7 de la mañana, 6:45 si lo digo al revés. ¿Ok? ¿Y como para qué, pa? Porque tienes que estar al pendiente de muchas situaciones. Revisar si la fábrica, cómo amaneció, no nada más en cuanto a limpieza, sino tal vez hasta vandalismo, que esté completa las piezas, que no te falte nada, que esté el suministro de energía eléctrica correcta, que no tengas que llegar a conectar o preparar para tal vez un generador de energía eléctrica, porque pues, tú eres el responsable de todo. No, pero ¿a poco no hay un gerente de producción? Sí, también. Y entre los dos lo tienen que atender. Y además tienes que ser el primero en llegar para saludar a todos de mano y por su nombre. ¿Cómo? Pero son 300 obreros aquí, pa. Sí, hay que saludarlos. Y conocer sus nombres. Y conocer sus afectaciones. Porque eso te va a permitir empezar a ser un buen líder.
¿Quieres ser buen empresariado en México? Tienes que ser un buen líder. ¿Quieres ser un buen líder en México y en tu empresa? Tienes que conocer a tu personal. ¿Quieres conocer a tu personal? Tienes que llegar temprano. ¿Quieres llegar temprano? Tienes que sacrificar muchas cuestiones. No nada más es que yo antes corría hasta las 7 de la mañana y ya valió, ya voy a tener que correr en otro horario o levantarme más temprano. Tienes que sacrificar. Y por eso empezó este señor diciendo, los jóvenes están dispuestos a sacrificarse en muchos aspectos al día de hoy. Tienes toda la razón. Hay que enseñarles a trabajar. Y no estoy diciendo que se van a negrear y no. 40 horas, no hombre, son muchas. Vamos a tener que empezar a ser eficientes. Vamos a tener que empezar a moldear formas de pensamiento del empresariado. Tendremos que empezar a identificar factores externos a la organización y factores internos a la misma. Identificar qué es lo que yo puedo cambiar para preocuparme y ocuparme y qué es lo que de plano nunca podré cambiar y debo de sortear, o tal vez, como dicen los surfistas, empezar a ver una buena ola para esperarla y treparme en ella, que me lleve a puerto. No me voy a desgastar nadando contracorriente, y eso lo debe dominar un buen emprendedor. Porque entonces, si no, pues a las 3 semanas, a los 3 meses o a los 3 años, ya tuvo que cerrar su negocio. Ya dejó de ser negocio. Porque entonces, así, ya podríamos iniciar con varios temas. ¿Y qué son esos varios temas? Vayámonos a nuestro material. El ABC de los jóvenes emprendedores o de esos accionistas que de pronto tendrán que estar disponiendo a lo externo y a lo interno de su organización, conociendo ese o cada uno de esos factores para poder llegar a puerto. Bueno, ¿y cuáles son los temas primordiales? Los que sugiero que al menos se tomen en cuenta y consideración. Retomando el tema, y faltan muchos. Cada uno de estos, en el orden 11 temas, conllevan a su vez con varios subtemas que te podrás dar una idea con esta simple lectura. ¿Cuáles son los factores de un entorno económico y política económica que yo debo de considerar? Esos indicadores que ya mencionaba en un principio, desde un tipo de cambio, desde una inflación, desde un PIB. No, yo para qué quiero el PIB. Además, a nuestro gobierno ya le vale. Dice que son esos otros datos y que no, es que a lo mejor al gobierno le vale, pero a ti, como joven emprendedor, no te debe de valer. 2, tienes que saber de finanzas empresariales y que conste que hay otro numeral. Observa el numeral 7. El 7 es lo contable y lo fiscal. No, cuando yo digo en el 2, los aspectos empresariales, léase de finanzas, es un concepto muy distinto. Muchos contadores dicen que es lo mismo. Es que finanzas es contabilidad y contabilidad es finanzas. No. Finanzas es el manejo del dinero. Es una estructura corporativa en cuanto a capital. Es un manejo de varios aspectos económicos al interior de tu organización. Fusiones o reestructuras financieras. O tesorería simplemente, el manejo del dinero. Contabilidad no tiene nada que ver con tesorería. A eso me refiero. Y también finanzas personales. Tenemos que conocer el riesgo. ¿Qué es el riesgo? La aberración al riesgo de cada uno de nosotros. Si un joven empresario le tiene aberración al riesgo, es el típico, yo no quiero correr riesgo alguno, híjole, te tengo una mala noticia. No naciste para empresario. El empresario sufre todos los días con esos riesgos. Y no digo riesgos nada más del empresariado.
Digo, en cada uno de estos renglones. Que ya me demandaron desde una óptica laboral. Chispas, por ahí anda, mira, asómate al numeral 8. ¿Qué crees? Muchos jóvenes hoy por hoy se dedican lamentablemente a que tú los contrates y a la semana renuncian o se van y ni te avisan y te demandan. ¿Por qué? Pues porque es su hobby. ¿Por qué? Pues porque tienen un cuate, un brother, un compañero, un compadre y de eso viven. Y eso es un riesgo latente. Tengo riesgo de no pagar correctamente los impuestos. No, ¿qué pasó, mi Vic? Yo me encargo de ello. No, espérate, no jalen que descobijan. Está bien, pero aún así, con tu fisco, ¿pagas correctamente los impuestos? De verdad, ¿cuántas veces no hemos dicho, pagues lo correcto y hasta que pagues de más? Va a llegar el fisco y te va a decir, están mal determinados tus impuestos, tienes que volverme a pagar esto y esto. Y esto lo acreditaste erróneamente y va para atrás y tu devolución no procede. Total que estás mal en todo. Pues sí hay riesgo fiscal. Numeral, ya lo veíamos, ¿no? Con el contable y el fiscal. Numeral 7. Aspectos administrativos. Ay, no. Eso de estar sufriendo por la planeación. ¿Ya tienes tu presupuesto 2025? Digo, porque ya es mayo, ¿eh? ¿Cuándo se tiene que hacer? ¿Quién está obligado? ¿Quiénes lo hacen? ¿Quién se encarga de hacer un presupuesto? ¿Tú, mi querido contador? No, hombre. No. No es que siempre lo hago yo por instrucciones de mi jefe. Muy mal. Te prometo que está mal hecho ya tu presupuesto. Cada área tiene que encargarse de hacer su propio presupuesto de su área. Y no es porque tú seas un poquito maleta, malón, nefasto para hacer presupuestos. No. A lo mejor sí te encomendaría a que tú juntaras lo que presupuesta cada una de las áreas. Pero tiene que haber lineamientos. Oye, con base a lo que gastaste el año pasado, de entrada aquí como política y lineamiento, presupuesto del siguiente año, vamos a necesitar un incremento en el orden del 8%. ¿8? ¿8%? Cálmate. Pero si la inflación fue del 4 punto, ¿quién sabe qué? No, eso es la inflación oficial. No, aquí en esta empresa tenemos inflaciones reales y tenemos inflación oficial. Y preferimos, para efectos de un presupuesto, pactar de una vez inflaciones reales. O tal vez de un 12. ¿Ya viste tu súper? Tu súper, sí, el de la despensa. El que haces cada 15 días o cada semana, qué sé yo. ¿No has visto los incrementos? Te invito a que lo veas. El INEGI ya sacó una estadística en el orden de una casa promedio de un poder socioeconómico medio alto. Traemos incrementos entre un 16 y un 17%. 16-17%. ¿En qué periodo? En un año. Es muchísimo. Si cada año me vas a estar incrementando un 15, deja tú así fregadón, un 15%, o sea, en 4 años ya tengo un incremento de más del 50, sí, más del 67, 68, porque además se va indexando ya con un efecto tipo interés compuesto. No es nada más el 15 partiendo de este año 0, no, es el 15 del año 1 y el año 2, el 15 de lo que ya va en 1.15, porque ya se incrementó en un 15 primero en el año 1. Sí, claro. Entonces esto se hace un efecto terrible y te da un 60 y altos por ciento, ¿eh? 60 y altos, 70, muchísimo. ¿De tu súper? Oh, ¿qué lineamientos vas a seguir? O vete a tu estructura organizacional. ¿Tienes gobierno corporativo? ¿Valdrá la pena que yo tenga un gobierno corporativo? Cálmate, si somos 20 changos en total en la organización, ¿para qué quiero un gobierno corporativo? Ya lo veremos. Ya lo veremos para que te des cuenta del por qué sí es importante. Que es un poquito como parte de tu también, en el regreso a lo administrativo, en el numeral 6, tus controles internos. ¿Que no debes de tener manuales, políticas y procedimientos? ¿O cómo? ¿Cómo funciona tu empresa? Sin control interno, de verdad, o sea, cada quien hace lo que quiere a la hora que quiere y como quiere. ¡Wow! ¿Y no estandarizas nada? ¡Wow! Y con razón las empresas truenan. Y debe de saber de aspectos jurídicos. Y me refiero a jurídicos, ya vi lo laboral,